Docente, buenas noches. Quien les habla es el alumno Fabián Soroas, ¿no? Estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. De acuerdo al trabajo, voy a discernir sobre el caso García Asto y Ramírez Rojas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Perú por violación de los derechos humanos de Wilson García Asto y Ursenio Ramírez Rojas, detenidos en el año 1995 y 1991 respectivamente. Fueron juzgados por fiscales y jueces sin rostro, bajo el decreto ley número 25475, con graves limitaciones del derecho de defensa. Como se menciona el caso, como dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el 22 de junio de 2004, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos contra el Estado peruano basada en la denuncia de Wilson García. En 2003, el Tribunal Constitucional de Perú declaró en la inconstitucionalidad norma antiterrorista, lo que llevó al Estado peruano a emitir el de los decretos legislativos 921 a 927. Estas disposiciones anularon las sentencias y acusaciones fiscales contra los denunciantes. No obstante, la comisión sostuvo que las violaciones persistieron en los nuevos procesos y que las formas legales no repararon audiencias adecuadamente los derechos vulnerados. Violación y consecuencias del proceso. La detención ilegal. Detenido por la Policía Nacional sin orden judicial ni flagrancia, manteniendo incomunicados. Anulación parcial. Sentencias anuladas tras decreto legislativo 921 a 927 de 2003, pero las violaciones persistieron en un nuevo proceso. Las condenas injustas, condenados a 20 a 25 años por terrorismo con pruebas obtenidas ilegalmente en defensa limitadas. Como se menciona, no hubo flagrancia de delito ni una orden judicial para ser detenidos. Privación de su libertad. Permanecieron privados de libertad por casi 9 y 13 años respectivamente, hasta que en el 2003 la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano a reevaluar de acuerdo al inciso 2 del decreto. El positivismo excluyente versus el incluyente. Ambas versiones defienden la tesis de la separación entre derechos y moralidad, pero diferentes en su conceptualización. Positivismo excluyente. El derecho se define y evalúa sin referencias a criterios morales. Se basa en el argumento de las fuentes sociales derechos. Es producto de hechos sociales. La aplicación jurídica es un ejercicio gramatical. Separa la filosofía del derecho de la práctica jurídica ordinaria, mientras que el positivismo incluyente de Hart permite que los principios morales estén contenidos en las fuentes del derecho, reglas de reconocimiento. La moral puede ser tomada de cuenta para evaluar el contenido del derecho positivo. La validez jurídica es una cuestión de pedigrí, aunque el mérito moral puede ser ímbrico. El positivismo metodológico del concepto de derecho. Hart del 1907 a 1992 fue figura clave del positivismo anglosajón. Se enfocó en el análisis del lenguaje para comprender el derecho. Su obra Concepto del Derecho de 1963 critica la teoría del derecho como órdenes respaldadas por amenazas de un soberano. Propone el poder como un sistema de reglas primarias, que son las obligaciones, y reglas secundarias, como difieren autoridades y permiten la creación, modificación de normas. Positivismo crítico de Ferrajoli. Podemos ver como positivismo, como formalismo, criterios de validez basados en la forma de producción de las leyes, independientemente de su contenido. Constitucionalismo jurídico. La validez depende de la sustancia y el contenido fundamental del principio constitucional como criterios de justicia. Validez sustantiva.
Reintroducción de la validez sustantiva en el derecho, referida a las normas positivas contenidas en constituciones. Ferrajole distingue entre el Estado legislativo del derecho y el Estado constitucional del derecho, donde exigen principios positivos de justicia, normas metalegales. Esfera de lo no divisible. Podemos visualizar que todo es un acuerdo democrático, es un consenso constituyente sobre lo no divisible, el total, y la parte interna, que son normas superiores, principios constitucionales que protegen los derechos. Y el núcleo o más pequeño, que son cuáles son los derechos fundamentales, de lo no decidible, tutelar, in- intereses primarios. El realismo jurídico de Ross, normas, conceptos jurídicos. Para Ross, los derechos es un conjunto de normas, prescripciones, no solo hechos, conductas de jueces, la estructura subyacente en las normas. Los conceptos jurídicos permiten presentar de forma sistemática la conexión entre hechos, condiciones y consecuencias jurídicas condicionadas. Rawls es el principio exponente, rechaza la dogmatismo y busca fundamentar la verdad de escenarios, la verdad de los enunciados jurídicos en la observación de hechos, funcionamiento de los conceptos jurídicos. Rawls analiza cómo funcionan los conceptos jurídicos en las ciencias del derecho y la práctica judicial. Contexto abstracto, argumentativo judicial, noción que es el abstracto, no tiene significado sistemático, mientras que el judicial, el abogado o juez se compromete con los hechos condicionales y consecuencias requeridas. Y noción inferencialista, el sentido es de un término se determina por la red en referencias materiales que que su uso conlleva. En conclusión, podemos decir que el positivismo implica, controla y predice, describe la realidad como dada y la relación sujeto-objeto como independencia libre valores. El ejercicio de la función jurisdiccional internacional debe buscar la compatibilidad del derecho vigente de los preceptos de la Convención Americana. En el caso como García Asto y Ramírez Rojas, los efectos sufrieron un régimen de justicia de guerra durante una década rechazada por organismos internacionales y estamentos del Estado peruano. Bueno, docente, eso es todo. Espero que sea de su agrado.